Vamos a pasar a la siguiente cónica, la elipse. La elipse, dicho de una forma muy coloquial, es como una circunferencia aplastada. Como una circunferencia aplastada, como si cogiésemos un balón de playa y lo aplastásemos y lateralmente lo veríamos más estirado. Una cosa así. La verdad es que me ha quedado bastante bien. Se ve un poco flojita, pero eso es una elipse. Eso es una elipse. Entonces, ¿cuáles son los elementos característicos de la elipse? Pues vamos a imaginarla primero centrada en el origen. ¿Vale? Centrada en el origen. Esta es la elipse canónica. Tendríamos los dos ejes así. Y una cosa que dije al principio, todas las cónicas son lugares geométricos. Son lugares geométricos. Eso significa que cumplen los puntos que están justo encima de la curva, los puntos que constituyen la elipse, tienen una característica que los distingue de los demás. En el caso de la elipse es que la elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces nos encontraremos con los focos que tendrán coordenadas C0 y F' menos C0. Luego nos encontraremos con el punto A, que es vértice de la elipse. Los vértices son los puntos máximos que podemos alcanzar en cualquier dirección. Aquí estaría el A', que tendrá como coordenadas menos A0. De aquí tendremos el punto B, que es vértice superior, y el vértice de abajo, y he puesto menos C, es menos B. Entonces, la elipse es la figura curva. Por la definición del lugar geométrico, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces yo cojo un punto de la elipse, hago su distancia a este foco, hago su distancia a este foco, sumo las dos cosas y me dará un número. Tomo otro punto, saco la distancia a este foco, saco la distancia a este foco, hago la suma, me dará lo mismo. Cojo este punto de por aquí, distancia, la sumo, me dará lo mismo. Los puntos de la elipse no es que equidisten de los focos, sino que la suma de distancias a los focos es siempre la misma. La suma de distancias a los focos es siempre la misma. ¿Vale? En dibujo técnico o en plástica es posible que hayas hecho alguna vez el dibujo de una elipse. No es lo mismo que un óvalo, ¿de acuerdo? El óvalo se puede dibujar como combinación de trozos de circunferencia. La elipse es diferente. Pero es posible que con la característica de la suma constante de distancias lo hayas dibujado alguna vez, de esto que se van haciendo marcas y luego lo tienes que unir a mano alzada, que viene a ser lo más difícil, pero es posible que lo hayas hecho, que lo hayas experimentado. Si no lo has hecho, lo harás en algún curso de dibujo técnico o de plástica. Bueno, aquí empiezan a aparecer ya los elementos interesantes. A minúscula, se le llama semieje mayor. B minúscula
es el semieje menor, desde el centro, desde el origen, aquí arriba. Repito, semieje mayor A minúscula, semieje menor B minúscula, C minúscula, semidistancia focal, semidistancia focal. La distancia focal es 2C, es la distancia que hay entre los dos focos. Los focos son los puntos a cuyas distancias trazamos los diferentes puntos de la elipse. ¿Vale? Los focos son fijos y a partir de ellos se produce esa suma constante. Vale. ¿Qué cosas suceden aquí? Pues que se puede demostrar que la distancia A se da también aquí. Entonces, lo que tenemos es otra vez el teorema de Pitágoras. Tenemos el teorema de Pitágoras porque esta longitud es C, es el semidistancia focal, y lo que tenemos en B, que es el semieje menor o semieje vertical, es esto de aquí. Por lo tanto, se produce que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Vale? La suma de distancias constante, desde un punto cualquiera yo puedo trazar la distancia a un foco, la distancia de otro foco, sumar, eso me dará un número. Desde otro punto cualquiera puedo trazar distancia al foco y sumar, me dará el mismo número, si estoy moviéndome dentro de la misma elipse. Bueno, pues se puede demostrar que esa suma de distancias constante es igual a 2A. Eso es algo que también hay que saber. Entonces, si A vale 5, me lo estoy inventando, desde este punto, distancia más distancia, 10. Desde este punto, distancia más distancia, 10. Desde otro punto cualquiera de la elipse, distancia más distancia, 10. 2A. Luego, la ecuación. La ecuación es x al cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la elipse. Centrada en el origen. Centrada en el origen, es lo que estamos trabajando, y además achatada en este sentido. ¿Qué pasará? Que la A será mayor que B. A será mayor que B porque A es el semieje horizontal, B es el semieje vertical, y estamos trabajando con una elipse achatada en este sentido. También existen las que están estiradas. En ese caso se produce un cambio, tú lo verás enseguida porque verás que el denominador de la Y es mayor que el denominador de la X. De momento vamos a trabajar con elipses así, achatadas en este sentido. Y luego hay una característica que es la excentricidad. La excentricidad, que es C partido por A, que se puede comprobar que está entre 0 y 1. Entonces, si la excentricidad fuese 0, quiere decir que C es 0. No hay semidistancia focal. Eso solamente puede suceder en un círculo, en una circunferencia. Lo que decía de que iba a llamar círculo, circunferencia, indistintamente. Una excentricidad de 0 se corresponde a una circunferencia. Además es fácil acordarse. 0. ¿Vale? La circunferencia
Utiliza esa tontería o cualquier otra que se te ocurra para acordarte de que la circunferencia es un caso especial de elipse. Es una elipse donde los focos y los vértices están tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, que coinciden y entonces tenemos la excentricidad cero. ¿Vale? Mentira. Estaba mintiéndote. Los focos no tienden a parecerse a los vértices, sino que tienden a parecerse al centro de la figura. Cuando tenemos una figura un poco achatada, quiere decir que los focos están ambos muy cercanos entre sí. Estoy harto de este rotulador. Cuanto más cercanos entre sí estén los focos, menos achatada estará la elipse y más pequeña será la excentricidad, hasta el caso límite en el que los dos focos coinciden. Eso es lo que tenía que haber dicho yo antes. Los dos focos coinciden y entonces coinciden con el centro de la circunferencia. Si la excentricidad es igual a 1, significa que se ha estirado tanto la elipse que forma un segmento. Entonces ya no tenemos cónica, es lo que se llama una cónica degenerada. Una cónica degenerada. Ahí sí que los focos coinciden con los vértices. Los focos coinciden con los vértices, esto tiende a aplastarse y a medida que los focos y los vértices son más parecidos entre sí, la elipse tiende a achatarse y en el caso límite, en el caso de 1, tendríamos simplemente un segmento. Excentricidad 0, circunferencia. Excentricidad 1, segmento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues ocurrirán casos intermedios. Ocurrirán casos intermedios en donde la excentricidad, cuanto más cercana a 1 sea, más estirada estará la elipse, más achatada. Y cuanto más cercana a 0 sea, pues más redondeada la tendremos, la elipse. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Esto es lo que manda. Esta es la ecuación. X al cuadrado partido a al cuadrado, ¿vale? Lo que habrá en el denominador es es el semieje de la X. Y lo que habrá en el denominador es el semieje de la Y. Entonces podemos encontrarnos perfectamente pues con una elipse que tenga estas características. 5 al cuadrado más y cuadrado, claro, lo que pasa es que esos cuadrados aparecerán ya calculados, igual a 1. Entonces, esto es un ejemplo de elipse, ahora las trabajaremos un poco, ahora haremos algún ejercicio, algún ejemplo. Entonces, lo que me aparecerá aquí será 25 y aquí me aparecerá un 9. No te esperes que te pongan 5 al cuadrado y 3 al cuadrado, aunque lo podrían hacer. X al cuadrado partido 25 y cuadrado partido 9. Entonces, ¿qué información me está dando? Pues el semieje horizontal, ¿vale? Esta distancia de aquí vale 5 y el semieje vertical vale 3. Con ese 5 y ese 3 sustituimos aquí y deduciríamos la semidistancia focal, que acabaría siendo de 4, se puede comprobar. 3, 4, 5 son números pitagóricos. También la suma de las distancias constantes será 10. La suma de las distancias constantes será 10. La excentricidad es C partido A. Deduciríamos esa C por Pitágoras, que sería 4, y lo dividiríamos entre 5, y es 4 quintos. Es 4 quintos. ¿De acuerdo? Es un ejemplo de circunferencia, de elipse que he puesto, que se me ha ocurrido.
los denominadores serán distintos. Si los denominadores son iguales, me está diciendo que esta distancia aquí es lo mismo que esta distancia aquí, y entonces estamos en una circunferencia. Si tengo 5 al cuadrado y 5 al cuadrado, paso al otro lado y 5 al cuadrado, lo multiplico todo por 5 al cuadrado y tendré radio de 25. Radio al cuadrado de 25. Si a al cuadrado apareciese duplicado, lo pasaría multiplicando y se haría el papel de radio y estaría entonces en una circunferencia. ¿Vale? Una elipse, justamente lo que lo caracteriza es eso, es que hay una distancia a los vértices en horizontal y otra distancia a los vértices distinta en vertical. En una circunferencia la distancia es siempre la misma. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer algún ejemplo, vamos a trabajar y hacer algún ejercicio con elipses.